Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Editorialmente. Este programa que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo produce a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y Garza TV, nuestra estación de televisión universitaria. Y bueno, pues es un espacio donde nos damos el lujo de convocar a nuestros profesores investigadores que nos platiquen de qué proyectos están desarrollando, cuáles han emprendido y sobre todo algo muy importante, cuáles son los resultados que nos comparten a través de las publicaciones que resultan de ese material. Y en este caso, bueno, tenemos un libro interesantísimo, Guía de las Serpientes del Estado de Hidalgo, y este libro fue coordinado por Leonardo Fernández Vadillo, que nos acompaña. Bienvenido, Leonardo, muchas gracias por aceptar la invitación, y Nayeli Morales Capellán. Gracias, Nayeli. También estuvieron Cristian Raúl Olvera, Gustavo Montiel Canales e Irene Goyenechea. Pero bueno, hoy Nayeli y Leonardo aceptaron la invitación para venir a platicar de este libro y venir a platicar de lo que es el interés por la herpetofauna, muy concretamente, qué con las serpientes, con las víboras, con estos animales que el mito universal ha rechazado, ha orillado, se espanta y los ataca, y ustedes al contrario los agarran, juegan con ellas, se dejan picar a veces. Leonardo, nos platicabas una vez, morder, pero además, bueno, con todo el riesgo, pero también con toda la vocación. Nayeli, ¿qué es estudiar a las serpientes? Bueno, pues estudiar a las serpientes es algo muy maravilloso, a pesar de que, como mencionas, existen muchos mitos alrededor de ella que las hacen ser como animales muy temidos, y además a veces incluso mencionan que son del diablo y demás, ¿no? El paraíso y la expulsión tiene que ver con esta leyenda, tradición y creencia, sí. Claro que sí, y que forma parte también de nuestra cultura. Anteriormente, pues como todos sabemos, eran considerados como dioses, ¿no? Por los mayas. Ahí está, exactamente. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Claro que sí, y la querían mucho pues por esta parte de renovación, ¿no? Todas las serpientes cambian de piel y ellos la veían como una deidad de renovación. Después algo pues sucedió en la historia y pues pasaron a ser serpientes del demonio, animales feos, y la verdad es que es algo complicado pues tratar de estudiar a estos animales, sobre todo porque la gente los considera como animales feos, ¿no? Y animales que no deberían existir. Pero además, agresivos por sí mismos, cuando en realidad lo que tienen son reacciones a lo que uno estimula. Sí, claro, incluso pues también mucha gente cree que todas son venenosas, y bueno, la idea de precisamente de hacer estos materiales de difusión es que la gente vea o conozca que no todas son venenosas y que tienen una importancia biológica pues sumamente importante, ¿no? Sí. Estamos hablando de que forman parte de nuestra riqueza en México, son parte importante dentro de la economía, incluso si se manejan y se aprovechan legalmente y adecuadamente. Claro. En la parte médica también son importantes, los antivenenos parece ser que son los mejores de México, los que se están haciendo aquí, y salen precisamente del veneno de las serpientes, la parte cultural que hablábamos, y finalmente pues son seres vivos. Yo añadiría algo, Leonardo, la parte estética. Ustedes, cuando hemos platicado en otras ocasiones, nos presentan un panorama de la parte estética de víboras y serpientes. Y además, bueno, aquí podemos ver, yo puedo asegurarles que los mejores colores que he visto de la naturaleza los he visto en los reptiles, víboras, iguanas, lagartijas, presentan los colores más maravillosos. Y aquí, bueno, ustedes nos enseñan todo eso en un libro con una colección de fotografías, en una edición de lujo realmente, en papel cuché, y realmente hay unas fotografías de mucha calidad y unos colores. Pero a ver, la parte estética de las víboras en el mundo. Pues mira, al final, como comentan, ¿no? O sea, las serpientes siempre han causado como estas dos como sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, sí, como mucha fascinación y mucha atracción, y al mismo tiempo, bueno, pues son organismos que generan cierta repulsión, ¿no? Sí. Y digo, a mí en lo particular, quizás
bueno, primero me parece sorprendente esta gama de coloración y de patrones, pues que la naturaleza ha ido desarrollando en un organismo, digamos, pues como sumamente sencillo, ¿no? O sea, no tiene extremidades, no tiene mayores ornamentaciones, ¿no? Como otros animales, y de pronto ver que cada serpiente tiene un patrón de color y de manchas totalmente distinto a la otra y con, pues sí, como con una gama de posibilidades que pareciera inagotable, ¿no? Pues es algo así como hechos muy sorprendente. Por el mejor decorador y así con un detalle. Diseñador gráfico. Y algo que a mí en lo particular me llama también mucho la atención es como este desplazamiento tan elegante de las serpientes, ¿no? O sea, son, digo, al no tener extremidades, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor no pueden hacer muchas cosas, pero al final pueden nadar, pueden trepar a los árboles, pueden andar sobre el suelo. Incluso hay en Asia una serpiente que puede planear, ¿no? Aplana todo su cuerpo como lo hacen las cobras en la parte del cuello, pero ellas aplanan todo el cuerpo. Se convierten en planeadores. Se convierten como en un papalote, se lanzan de arriba de los árboles y utilizan la cola como un timón y serpentean literalmente en el aire. Entonces es así como, oye, un animal que no tiene extremidades puede hacer más que los que tenemos, ¿no? Efectivamente. Entonces tienen como ese toque también de una belleza ahí inherente, ¿no? Que ustedes los dos son biólogos, luego de la licenciatura han hecho la maestría. Ajá. ¿Y por qué esa inclinación por la herpetología y el estudio de los, en general de los reptiles, ¿verdad? La herpetología. Sí. Pero muy particularmente de víboras y serpientes. ¿Y por qué eso? ¿Qué los atrajo? Y no, por ejemplo, pinos y encinos como Arturo, nuestro común amigo, o insectos o cualquier otra cosa. ¿Por qué la herpetología? Pues mira, en mi caso tuve una influencia muy fuerte de mi papá, ¿no? Mi papá es de Durango y él siempre creció, pues digamos, como en las afueras de la ciudad y mucho en contacto con la naturaleza, ¿no? Incluso él me contaba que él recolectaba los alacranes para vendérselos al seguro y que hicieran el antídoto y le daban ahí unos centavos por eso y así lo picó un alacrán. Pero entonces él siempre fue como muy cuidadoso con la parte, digamos, de la percepción hacia la naturaleza, ¿no? Me llevaba a caminar al cerro y me contaba de las plantas o de las flores que tenía su flor en la noche, cosas de ese estilo, y siempre hubo como una carga muy fuerte de respeto hacia los animales, ¿no? O sea, yo le comentaba a mis alumnos, a Naye y a mis amigos, ¿no? Que por ejemplo, si entraba una araña a la casa era prohibido matarla, ¿no? Con el recogedor o con un vaso la sacábamos, ¿no? Y fíjate qué interesante es esto que dices. Digamos, con esta, pues bueno, fui creciendo así, ¿no? Y en la parte donde nosotros vivíamos, ahí en el Estado de México, había un cerro muy cercano donde había muchas culebras, que en ese entonces no sabía qué eran, ya después me enteré bien qué especie eran, pero eran unas culebras de agua con una línea amarilla muy muy bonitas. Y entonces yo iba al cerro, las veía, las agarraba y pues me las llevaba a la casa, ¿no? Para tenerlas ahí. Y mi papá siempre me decía, si no sabes qué come, cómo vive y qué necesita, no la puedes tener. Y ahorita vas y la regresas, ¿no? Y entonces me fui como haciendo un poco observador de cómo era la serpiente que había agarrado y ponía marcas en la roca donde la había encontrado y en la tarde regresaba y la volvía a dejar ahí. Y nada más las llevaba a la casa, las veía ahí un rato y las regresaba, ¿no? Y pues como que me fue entrando así porque de un inicio cuando era niño me gustaban los dinosaurios y luego los tiburones, ¿no? Y ya en algún momento las serpientes me atraparon, ¿no? Terminando la prepa no tenía ni idea de qué estudiar y entré de voluntario al serpentario de la FES Iztacal en la UNAM y ahí ya... Y de ahí la carrera. Y de ahí ya la carrera y con serpientes siempre, ¿no? ¿Y tú, Nayeli, cómo te acercas a esto? Serpientes, víboras, culebras, 3 palabras que he oído en torno al tema. Bueno, a mí es lo contrario a Leo. Mis papás les tienen mucho temor. Nosotros vivimos en la Ciudad de México un tiempo y después nos vinimos a vivir a Zimapán. Entonces, cada que mi mamá se las encontraba era una locura y se subía arriba de la mesa, o era tan impresionante verla aquí en un sitio y veía una serpiente y ya estaba en el otro momento, en el otro extremo, y entonces evidentemente eso genera un miedo aprendido. Y entonces al inicio a mí me daban un poco de miedo, pero después al ver las reacciones que tenían ambos, tanto mi papá como mi mamá, mi papá no saltaba tanto, pero al final sí le provocaban mucho temor.
yo decía, bueno, si son tan malas o qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, siempre he sido animalera también desde que llegué a vivir a provincia, fui muy animalera, todos los animales me gustaron, pero particularmente las serpientes me generaban un poco de, pues sí, de respeto y atracción, y decía, bueno, si son tan malas como todo mundo cree, porque realmente no conocía mucho, y decidí entrar a biología precisamente por eso, para conocer más acerca de los animales y las plantas y demás. Y esa fue como la parte que me llevó más hacia el miedo hacia las serpientes, porque yo también les tenía miedo, y de pronto fue así como verlas en el campo, encontrarlas. Cuando uno encuentra una serpiente, da una emoción increíble y en serio todo se torna diferente. Y entonces iba por ella, la agarraba y decía, bueno, no son tan malas, y me empezaron a gustar, y pues fue por eso que me incliné a este ¿Y este por grupo. qué este libro, Leonardo? Que además es un libro que a mí me parece muy agradable, visualmente muy interesante, algo que es cierto, pues, nos cuesta trabajo entenderla, familiarizarnos, aunque sea visualmente, con las víboras, con las serpientes, pero encontramos aquí de verdad ejemplares maravillosos. Y nos presentan ustedes un libro con un estudio introductorio muy breve, muy generoso, amigable, y luego nos van presentando las diferentes especies, pero además nos ponen aquí una serie de dibujos de otros animales, unos logos de si son de agua, si son de tierra, y el municipio en que ha sido localizada. Pero yo creo que algo importante, bueno, y su clasificación, su familia, si está amenazada o no, endémica, en fin. Pero yo creo que algo muy interesante, nos están diciendo a lo largo de todo el libro: conozcamos, conoce tú, porque es un libro de divulgación, no es de especialización. Conozcan las serpientes, las víboras que pueden encontrar, y no las acaben, tienen una razón de ser en la vida, en la de usted, en la del otro. Aprendemos a conocerlas, a protegerlas y a respetarlas. Eso me gusta mucho del enfoque que le dan en este libro. ¿Por qué así el libro? Mira, la idea surgió, primero publicamos en 2011 la guía de las serpientes del estado de Hidalgo. Entonces nos enfocamos solo en esa parte de las serpientes venenosas, era serpientes venenosas del estado de Hidalgo el título, y pues solo abordamos en ese momento las 16 especies peligrosas, ¿no? Entonces, una vez que estuvo publicado el libro, pues Nayeli me dijo, oye, es que deberíamos de tratar de hacer algo más completo con todas las serpientes y justamente manejar lo que estás diciendo. O sea, la idea que tuvo Nayeli en un principio fue hacer una guía más amena, ¿no? Una guía más al alcance del público en general, porque dijimos, al final ya hay muchos estudios, digamos, mucho más técnicos, ¿no? Mucho más como de carácter científico, ¿no? Sobre el herpetofauna de México, incluso sobre el estado de Hidalgo, pero hay muy pocos trabajos que le lleguen a las personas de las comunidades y difícilmente el señor de la comunidad, no porque no quiera, pero a lo mejor por falta de tiempo, por alguna otra cosa, pues no se va a chutar 200 páginas de texto para conocer a las serpientes, ¿no? O sea, lo que necesita es ver cómo son, identificar súper rápido qué come, dónde vive, es venenosa o no. O sea, son como incluso cuidados a lo mejor básicos, aspectos de reproducción y de qué se alimenta y dónde vive, incluso parecieran ser detalles que las personas a lo mejor de campo pueden prescindir de ellos quizás, ¿no? Alguien que sí le interese, pues a lo mejor lee un poco más, pero el dato inicial que necesitan saber es cómo son, y eso es peligroso o no es peligroso, ¿no? Entonces, no, o sea, es al final... Sí. De alguna mordedura, sí. Y del tratamiento que es, no voy a la esquina. Sí, no es tan fácil, ¿no? Resolver la mordedura. Deben, ¿no? incluso pertenecer a asociaciones que sepan que en un momento dado los van a apoyar para un caso de emergencia, ¿no? Pues sí, digamos que esa parte del envenenamiento pues es una cuestión delicada, ¿no? Y en México no hay todavía la infraestructura suficiente para resolver de la mejor forma todos los casos, ¿no? Entonces, ser precavidos. Entonces era eso, como lo que mencionas, o sea, que la gente conozca la riqueza que hay de serpientes en el estado, que pues al familiarizarse con las fotos, ¿no? Aunque uno no quiera, pues se va dando cuenta de esto, ¿no? Los colores son muy bonitos, la forma, o sea, toda como la estructura de las serpientes, pues te termina, digamos, llamando un poco la atención, y
Entonces fue prácticamente cubrir como un poco este vacío de que no hay tanta información en términos de difusión, y con esto acercar a las personas a conocer los organismos y aprender a cuidarlos, ¿no? Y un detalle que nos pusimos como objetivo desde el inicio, que ya a lo largo del proceso de hacer el libro nos empezó a complicar todo, es que dijimos, bueno, queremos 3 fotos, buenas fotos por especie, 3 fotos por especie, pero que la calidad de la foto sea hacia el principal asunto a resolver, ¿no? O sea, queremos que el organismo se vea bien, que sea una foto bien tomada, sí, ¿no? Además es que en el papel cuché las fotografías destacan extraordinariamente. Sí, y ahí pues fue una bronca porque hubo muchos ejemplares de los que no encontramos foto. Al final fueron 36 fotógrafos los que participaron en tener completa esa... Muchos de ellos alumnos. Alumnos nuestros, colegas de otros lados, e incluso hubo fotos que hubo que pedir a investigadores de Estados Unidos, de otros países, ¿no? Porque no había fotografías de esos animales aquí en México, y que decimos, oye, no puede ser que aquí las tenemos en Hidalgo y nadie les ha tomado una foto buena, a lo mejor, ¿no? Una foto que cubriera con el estándar que habíamos puesto. Entonces, pues prácticamente por ahí fue el asunto, ¿no? Muy interesante, además. Nayeli, tú tienes he escuchado opiniones de tus compañeros de que tienes un gran espíritu de profesora, de compartir, de buscar procesos didácticos, y parte de ello tiene que ver con este proyecto que emprendieron ustedes del herpetario. Cuéntanos de este herpetario e invita a nuestros amigos para que vayan a conocerlo, por favor, porque a mí me gustó mucho el lugar, y luego allí viveros de cactus que son una maravilla, un restaurante de comida muy rica de campo, y desde luego el herpetario, donde hay 3 o 4 especies que yo no conocía y que me llamaron la atención. Pero ¿por qué un herpetario y en este lugar? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues efectivamente nosotros tenemos un herpetario que se llama Explora Reptilia, que está ubicado en Meztitlán, en la comunidad de Pilas y Granadas. El espacio realmente no es nuestro, el espacio es de los señores de la comunidad, y que hemos hecho una amistad muy buena y muy profunda, casi como familiar. Son como de esos amigos del alma, muy comunitaria, sí. Ajá. Y bueno, el señor que está ahí, que se llama Guillermo Sánchez, pues él es un biólogo, digamos, innato, sí, sabe mucho de muchas otras cosas, de aves, de mamíferos, de plantas, de cactus, y ahora pues conoce mucho ya de las serpientes. Entonces le comentamos de este proyecto que nosotros teníamos, porque nosotros ya teníamos una colección que es un predio intensivo de manejo de vida silvestre que está registrado ante la Semarnat con especies legales, e incluso nos pueden donar serpientes de los CIPS, de los centros de investigación de fauna, y entonces nosotros podemos tener ya varias especies en la colección para mantenerlas, cuidarlas y demás, ¿no? Y en un espacio natural, además, sí. Un clima fabuloso, todo esto en lo que son las puertas de la Vega de Meztitlán, casi. ¿Esto está, qué, unos 500 metros antes del puente de Venados, o cómo lo podemos, más o menos? Sí, más o menos, de aquí para allá está primero el herpetario y después está el puente de Venados. Ajá. Entonces ahí tenemos alrededor de 28 especies, ajá, y bueno, son parte generalmente son más serpientes, pero también hay lagartijas, hay tortugas, sí. Y es un espacio de exhibición para el público en general. Quien nos quiera visitar, pedimos una cooperación muy pues más simbólica. Simbólica, exactamente, una cooperación simbólica, pues para seguir manteniendo a las especies que están ahí. A veces está uno allí en hora y cuarto desde Pachuca, sí. Sin correr, buena carretera. Sí. Después de visitar el herpetario puede uno ir al vivero, que tiene unas cactáceas maravillosas, extrañas algunas, y luego, como les decía, comer en este restaurante con comida de campo, que es muy rico, recomendable definitivamente. Sí, justamente ahí el espacio, pues está el herpetario, está una huma de cactus que es del señor Guillermo, su esposa tiene el restaurancito que cocina pues bastante sabroso, y entonces es bastante recomendable. Un día de ahí. Descanso completo. Exactamente. Oigan, ¿han estado usando ustedes serpientes en primer lugar, pero también culebras y víboras? ¿Cuál es la diferencia de una? Pues mira, es más como una... Sí, se pueden considerar como sinónimos, aunque de forma general la gente en las comunidades ubica como serpientes a todos los animales, digamos, sin patas o a este tipo de reptiles, ¿no?
culebras a las que no son venenosas y víboras normalmente a las que son venenosas, ¿no? El asunto es que es muy común encontrar que de pronto le llaman víbora a una que no es venenosa, ¿no? O esas confusiones. Pero la palabra y me sale venenosa. Exacto, ¿no? Pero fue igual de mal. Pero sí es más bien como un término coloquial y digamos ya asociándolo un poco con la taxonomía de los organismos, ¿no? Pues culebras es como la traducción de la familia Colúbride, que no incluye a todas, ¿no? Y que incluso dentro de Colúbride hay algunos ejemplares que sí tienen veneno. Y víboras, pues es también la traducción casi literal de la familia Vipéride, que efectivamente ahí sí todas son venenosas. Entonces tampoco está, digamos, tan alejado de la, digamos ya de la realidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué tantos alumnos se interesan por la herpetología? Ustedes han formado muy buenos alumnos en este campo, Nayeli. Tú misma surges con este interés en la carrera de biología del Centro del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y tú mismo allí te formas, pero ahora estás participando formando alumnos y bueno, recordamos a gente notable. Hablábamos hace rato de Daniel Lara, hablábamos de Arnold, por decir algunos que conocemos, pero sé de muchos que están por ahí. ¿Por qué el interés? ¿Qué tiene que ver en la estructura biológica del planeta la existencia de las serpientes? Bueno, pues probablemente el interés viene de que son muy bonitas, o sea, de colores muy vistosos, de su importancia biológica, pero realmente nos hemos percatado mucho de que todas las personas que ven a las serpientes les da una emoción impresionante. Hay muchos alumnos ahorita, efectivamente hace ratito platicábamos que pusimos un cartel para voluntariados allá en el herpetario y impresionante, a los 2 días ya teníamos 8 personas y entonces ahora ya no sabemos qué hacer con tantas personas, porque además les dijimos, bueno, va a ser en fines de semana y ellos están pero súper dispuestos. El campo es fundamental para los biólogos. Sí, y además que es una herramienta bastante importante en la formación de biología y pueden tener o practicar estas cosas que de pronto ven en la carrera de forma teórica, pero en el herpetario pues lo pueden aplicar, ¿no? Entonces pues no sé, es algo que de pronto también no me explico, pero generan mucho furor las serpientes. Y la otra pregunta, Leonardo, ¿qué tienen que ver las serpientes, víboras, culebras, etcétera, en la estructura de vida del planeta? Bueno, digamos, voy a retomar también un poco la pregunta que le hacías a Nayeli sobre este interés. También creo que algo importante, bueno, es que hay un grupo consolidado de investigación de la herpetofauna de Hidalgo, ¿no? Pues está la doctora Irene Goyenechea, con quien trabajamos este libro, el doctor Aurelio Ramírez Bautista, ¿no? Y la doctora Norma Manríquez. Ha contribuido también ahí el doctor Jesús Castillo, ¿no? Pero creo que al final también los alumnos se interesan pues porque se está haciendo mucha investigación. Hidalgo es uno de los estados que tiene mejor estudiada su herpetofauna a nivel nacional. Justo con otro compañero estamos haciendo una recopilación de la historia de la herpetología en Hidalgo y hay trabajos desde 1800, las primeras, casi finales de 1800, las primeras como expediciones a Hidalgo donde se recolectaron los primeros ejemplares y van más de 300 y tantos trabajos que hemos registrado. Entonces es un estado que está produciendo mucha información, particularmente ahí el laboratorio del doctor Aurelio Ramírez publican mucha información. No, pero además publican en muchas áreas. Simplemente este libro que hace poco salió de la biodiversidad en el estado de Hidalgo, ¿sí? Es realmente un ejemplo a nivel nacional de las aportaciones y es un motivo de orgullo. Sí, al final ha sido un gran esfuerzo, ¿no? Como comentas, de este libro y obviamente de profesores investigadores, me da mucho gusto, sí. Entonces, pues bueno, está esta parte que también pues llama la atención a los alumnos porque se están haciendo muchas cosas, ¿no? Y esto que comentas ya como del papel que tienen o el rol de las serpientes en el mundo o en el ecosistema, digamos, pues al final una parte importante es que son pues depredadores
tope, ¿no? En algunos ecosistemas, por ejemplo, en zonas áridas, pues son de los depredadores más importantes, ¿no? Entonces, pues juegan este rol de... Y que no se entienda depredadores como destructores en seco. No. Exactamente. Entonces, al final las serpientes, pues muchas de ellas se alimentan de roedores, que casi es como no su dieta principal, pero muchas de ellas es como importante los roedores, ¿no? Los mamíferos pequeños. Entonces, bueno, pues juegan ese papel de controlar estas poblaciones de roedores, ¿no? Por el otro lado también pues son presa de otros organismos, ¿no? Entonces están jugando un doble papel en las cadenas alimenticias, ¿no? Se alimentan de otros y otros se alimentan de las serpientes, ¿no? Cuando son chiquitas. Y pues digamos al final también tienen una diversidad excepcional, ¿no? Pues van más de 3,000 especies descritas de serpientes en el mundo. En México tenemos poquito más de 400. Son bastantes, ¿no? Y más de la mitad de esas que hay en México son endémicas a nuestro país. O sea, solo las encontramos en México, ¿no? Pero también otra cosa interesante de este grupo es que aunque hay información, aunque hay muchas especies, aunque se identifica bien como su papel biológico, tampoco hay mucha investigación enfocada a las serpientes. Por ejemplo, incluso hemos estado ahí trabajando cosas o intentando hacer cosas de conservación de serpientes y encuentras que hay un vacío impresionante, ¿no? O sea, casi no hay nada aplicado a conservar las serpientes, ¿no? Entonces también es un grupo como un poco olvidado en estos aspectos. Un espacio de trabajo por desarrollar. Sí. Interesante. Sí. Ahí hay un área bien importante, ¿no? Claro. Oigan, pues Nayeli Morales, Leonardo Fernández, profesores investigadores de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, herpetólogos, entusiastas estudiosos de estas familias, estas especies. Les agradezco que hayan aceptado la invitación para venirnos a platicar y además con tanto entusiasmo de las serpientes en este libro, Guía de las Serpientes del Estado de Hidalgo, de verdad. Y bueno, hoy estuvimos transmitiendo desde este jardín interior del edificio central de nuestra universidad, en lo que hoy es el Centro Cultural Universitario La Garza, el antiquísimo, el ancestral Hospital de los Juaninos, originario del siglo XVIII, y que bueno, es nuestro edificio emblemático. Desde aquí estuvimos disfrutando este día y esta transmisión y desde luego lo más importante, esta charla con ustedes. Les agradecemos. Y a usted que nos sigue en estos programas, pues muchísimas gracias. Lo esperamos.